Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 14 de nuestro manual Lo que acontecerá. El tema de hoy es revelador en el libro de Apocalipsis. Habla sobre lo que el enemigo hará en esta tierra en el tiempo de la gran tribulación. Y el tema se llama No podrán comprar ni vender. Es importante que, ante todo, veamos qué es lo que Dios nos está mostrando hoy para que podamos estar atentos en que debemos de tener ante todo la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo y no quitarla de ahí. Así es que, amados hermanos, si son tan amables, vamos a orar y vamos a poner todo esto en manos de Dios. Señor, le damos gracias en este día, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos y nos dé la dirección correcta y que nos hable y nos revele lo que deberemos de aprender, lo que deberemos de saber, para estar atentos y ante todo apercibidos, porque tú eres el que nos apercibes, tú eres el que nos da la dirección correcta, tú eres el que nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, pues abran sus Biblias en Apocalipsis 13, 16, si son tan amables. Y dice así nuestro primer versículo, Apocalipsis 13, 16, vamos a ver 16, 17 y 18. Dice la palabra del Señor así: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y en el 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Esto prácticamente lo podríamos entender como la Trinidad satánica, porque el enemigo es un engañador y sabemos que él es imitador. Y entonces el 666 es el número del hombre, si nos vamos a Génesis. Y podemos ver también que ahí es importante entender que ese 666 es una Trinidad satánica. Entonces es importante el saber esto. Y yo me pregunto si algunos han considerado el versículo de Apocalipsis 13, 17, donde se dice que ninguno va a poder comprar ni vender, sino que el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y hoy en día, amados hermanos, podemos ver que el dinero está siendo lentamente eliminado y reemplazado. Hasta está siendo prácticamente reemplazado por tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tecnología QR, por un chip en la mano, también por la inteligencia artificial, porque el chip en la mano ya lo están usando en algunas partes del mundo. La gente a veces puede inclusive pagar usando un escáner ocular o una identificación por huella dactilar. Y te preguntarás, ¿es posible que sea la marca de la bestia? Esto podrá hacer que nosotros tengamos dudas y pensemos cómo vamos a poder vivir, más que todo, cómo van a poder vivir los creyentes. Lo digo porque yo creo que yo me voy a ir en el arrebato, o el Señor nos tomará antes, porque no sabemos los tiempos, pero sí puedo decir que cómo van a vivir esos creyentes que se queden en el tiempo de la tribulación si no va a haber ya dinero en efectivo. Entonces está mal hoy decir que cómo voy a usar esta situación, cómo voy a manejar esta situación a aquellos que, pues normalmente este mensaje es para los que no conocen de Dios, y para que estén apercibidos, para que estén atentos y que busquen primero que todo el reino de Dios es justicia, y todo lo demás que les va a suceder pues va a ser dado por añadidura. Ejemplo, pues si tú tienes a Cristo en tu corazón, no te tienes que preocupar de que no vas a poder comprar ni vender, porque el Señor tiene una promesa divina para nosotros que vamos a ver ahorita en un momento más. Entonces, si tú estás preocupado por esto, pues acércate a Dios, acércate a Jesucristo y deja que el Señor sea el que obre en tu vida. Entonces, podríamos preguntar, ¿está mal hoy en día usar
por ejemplo, pagar además de dinero en efectivo con tarjetas, con todo lo que ahora está moviéndose en prácticamente en todo lo que es economía. Bueno, por ejemplo, también será pecado hacer transferencias, correos electrónicos para transferir, en fin, todo esto. Pues claro que no, mis amados hermanos. En primer lugar, no es pecado usar una tarjeta de crédito o un teléfono móvil para pagar. Estas cosas hoy no están ligadas a la marca de la bestia. Claro, no lo sabemos después si así serán, pero de hecho sabemos que eso no sucederá hasta la mitad del periodo de los 7 años de tribulación. Primero serán 3 años y medio de tribulación y se hará visible al mundo el hombre de pecado, llamado el inicuo. Esta palabra inicuo en el original significa anomos en el griego y que se traduce como un hombre sin ley. Es que va a haber un hombre en esta tierra que prácticamente no tendrá ya nada que ver con las cuestiones de la ley en esta tierra, sino al contrario, él prácticamente va a derogar todo lo que es la ley. Imagínense esta tierra cómo va a estar, y por eso el Señor le llama la gran tribulación. Y al fin de los 3 años y medio es cuando empezará a marcar y va a hacer algo tremendo a todos los pobladores del mundo. Pero tú debes saber que los creyentes de la iglesia no estarán o no estaremos en la tribulación. Gloria a Dios, esto es importante. Seremos arrebatados antes de que empiece este evento mundial. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. La palabra de Dios nos dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto está en 1 Tesalonicenses 4, 16. Y el versículo 17 te dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjense que esto es muy importante. Aquí dice en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nosotros sabemos que esto va a ser algo, podríamos decir, un evento que muchísimas personas dirán: bueno, pues es que los secuestraron los ovnis, se los llevaron. Pero a mí lo que más me importa es que dice aquí que en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces sabemos que este es el arrebato, porque la segunda venida de Jesucristo nos habla la palabra de Dios que todos lo verán. Entonces aquí no va a ser visto, porque va a ser en las nubes en donde el Señor nos va a recibir, y así estaremos con Él siempre. Y entonces debemos saber que hay un personaje que no está presente durante la tribulación. Dice que hay algo que detiene que el enemigo haga escarnio del mundo, y esto es la iglesia, amados hermanos. Dios nos ha prometido en Apocalipsis 3:10 que nos va a guardar a la iglesia de este tiempo de tribulación y angustia, y que vendrá sobre toda la tierra. Y esto está en Apocalipsis 3:10, como les dije, y vamos a leerlo. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo, y no dice sobre una parte, dice sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y Apocalipsis en el capítulo 4 al 19, algo que es muy importante que ustedes noten, del capítulo 4 al 19, nos habla acerca del tiempo de la tribulación, pero en ninguno de estos capítulos se menciona ya a la iglesia, como si la iglesia todavía estuviera en la tierra. Ya no hace mención. De hecho, estos capítulos ni siquiera se menciona la palabra iglesia. Jesucristo, amados hermanos, vendrá y llevará al cielo a la iglesia antes del comienzo de la tribulación. Y esto es lo que yo les decía, que nosotros, al menos yo lo conozco como la esperanza bendita, porque esta es nuestra esperanza bendita, y es por eso que nosotros debemos estar confiados, siempre y cuando de que vivamos conforme al orden de Dios, que hagamos tan solo lo que a Él le agrada, que seamos personas que verdaderamente aman al Señor, y que también, como dice el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y esto es sumamente importante para que tú puedas verdaderamente vivir en esta tierra y cuando llegue el momento, que no sabemos cuándo será, pero si es todavía y estamos nosotros en esta tierra, pues seremos arrebatados. Y gloria al Señor. Entonces es importante que conozcan todos los que no conocen de Cristo, que todavía hay tiempo para recibir al Señor en su corazón y empezar a vivir conforme a lo que al Señor le agrada. Y entonces en ese momento podrás asegurar que tú serás arrebatado junto con toda la iglesia. Pero ¿cómo harán el marcado? Hoy podemos con toda razón decir, amados hermanos, que la tecnología que se utilizará en la tribulación ya existe hoy en día. Los microchips ya existen, los identificadores faciales también ya existen, los monitoreos y rastreos de personas están ya funcionando. Todo apoyado por el crecimiento de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está creciendo a una manera verdaderamente desmesurada, en la cual no podemos saber hasta qué punto va a llegar, pero no es la tecnología lo que es pecaminoso hoy, amados hermanos, sino en el futuro será la marca de la bestia que sí será pecaminosa y usará toda esta tecnología. Entonces ahí podremos decir que verdaderamente su uso sí será pecaminoso, pero hoy en sí no es pecaminoso. En segundo lugar, durante la tribulación, la gente que no ha tomado la marca de la bestia probablemente podrá comprar usando el trueque, es decir, los que no van a ser arrebatados. Esto podría convertirse en un movimiento que en el futuro, tal vez, no lo sabemos, se extenderá por todas las regiones del planeta. ¿Y por qué lo digo? Verán por qué. Por supuesto, comprar cosas sin la marca de la bestia será ciertamente peligroso en la tribulación. Un comerciante pues podría delatar a la persona que intente pagar haciendo el trueque. Sabemos que muchos creyentes serán perseguidos y encarcelados durante la tribulación. Según de Timoteo 3:12 dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, amados, no dejemos que podamos pensar que desconocemos de todo esto, sino al contrario, nosotros debemos de alimentar y hacer crecer nuestra fe. Pero dice el Señor que serán bienaventurados por causa de Cristo, y esto está en Mateo 5:10. Fíjense lo que dice: pero bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y probablemente muchos creyentes que están obviamente que no se vayan en el arrebato, también serán encarcelados, como les habría dicho, y seguramente pues también se moverá una economía subterránea al no poder comprar ni vender. Y entonces sabemos que al final de la tribulación el Señor regresará y salvará a Israel y a sus ciudadanos creyentes de las naciones gentiles que buscan destruirlos. Entonces podemos ver ahora en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo en ese tiempo también. Y Romanos 11:26, y luego todo Israel, fíjense lo que dice, porque Romanos habla en los capítulos 9, 10 y 11 de lo que Israel vivirá. Y prácticamente en el 9 es el principio, en el 10 es lo que está haciendo y en el 11 es su futuro. Y en el 11:26 de Romanos dice así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. El Señor acortará los días para que muchos lleguen a ser salvos, amados hermanos. Mateo 24:22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta tribulación será nada más de verdaderamente de 7 años, pero 3 años y medio serán tremendos, serán lo más duro y difícil de la tribulación, pero el Señor promete que los acortará. Y también el Señor apartará a todos los que se quedaron durante este periodo oscuro, podemos decir, y leer en Mateo 25:31, porque ahí comienza lo que yo les comentaba. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará
en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25:33, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Y en el 36 dice: estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Versículo 37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí podemos ver claramente que la manera en que debemos de vivir, si tú lees estos versículos, vas a ver cómo el Señor nos da dirección de cómo debemos de vivir, porque si hay alguien que tenga hambre, tenemos que darle lo que necesita. Si tiene sed, hay que darle lo que necesita de beber. Y si es un forastero, lo tienes que atender aún como debe de ser también si viene de fuera. Si está desnudo, hay que cubrirlo. Si está enfermo, hay que visitarlo. Si está en la cárcel, hay que ir ahí a verlo. Entonces es cuando el Señor está hablando con claridad de cómo debemos de ser y cómo debemos de vivir los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos consideramos hijos de Dios. Y también dice en el versículo 41, y aquí es cuando viene lo que está hablando el Señor, de que está separando las ovejas de los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y en el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amados hermanos, muchos creyentes y judíos y gentiles sobrevivirán en la gran tribulación. Aunque la Escritura no nos dice cómo evitarán las restricciones para comprar y vender, sabemos que lo harán, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Démosle gracias al Señor porque esta información, este mensaje debe de ser importante para todos nosotros, para que sepamos cómo nosotros ante todo debemos de guardarnos en el Señor, guardar nuestro corazón y saber que el único camino, verdad y vida es Jesucristo. Tú tienes que estar seguro de que tienes a Cristo en tu corazón. Y si todavía no lo tienes, pues yo te quiero invitar hoy a que hagas una oración y que dejes que Dios sea el que obre en tu vida. ¿Por qué no le dices así al Señor, los que nos ven por redes sociales y no conocen de Cristo? O nunca tal vez han oído hablar de lo que el Señor les promete, o tal vez nunca han oído hablar de lo que Apocalipsis está por suceder en esta tierra, porque todo parece indicar que vivimos los posteriores días y este tipo de situaciones que se están presentando, pues hoy más que nunca están marcadas en esta tierra. Es por eso que yo quiero invitarte a ti que me ves por redes sociales, que recibas a Cristo en tu corazón y que seas de los que seguramente serás arrebatado por el Señor y no tendrás que vivir este tiempo tan difícil de la tribulación en esta tierra. Es por eso que yo te invito a ti que inclines tu rostro y que le digas al Señor así: ora conmigo. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Yo quiero ser salvo, Señor, quiero tener la vida eterna, quiero vivir conforme al orden tuyo, porque ahora
Sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, en tus manos estoy. Bendigo tu nombre, te glorifico y reconozco a Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él es el camino y que por medio de Él llegaré, Señor, a la presencia tuya. Gracias, Señor, porque tú me prometes la vida eterna. Gracias, Señor, porque reconociendo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para el perdón de mis pecados, reconociendo que Él murió en la cruz y, Señor, que Él resucitó al tercer día y Él está ahora sentado a la derecha de ti, Padre, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de mí y que me recibas, Señor. Envía, Padre, a tu Espíritu Santo para que limpie todo aquello que en mi corazón tal vez no ha hecho que yo sea verdaderamente conforme al orden tuyo, como tú quieres que lo sea. Yo quiero seguir ese camino y ahora lo declaro y yo también me declaro como tu Hijo. Te doy gracias, Señor, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Estamos en contacto, si Dios lo permite, en la próxima semana en el siguiente estudio. Hasta pronto. Bendiciones.